amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Y mira, aquí estamos otra vez empezando la semana con una nueva reflexión. Y la reflexión de esta semana viene a colación de la reflexión de la semana pasada. La semana pasada meditábamos en por qué luego nos cuesta tanto trabajo orar. Pero hoy vamos a empezar a entender el objetivo de lo que Dios quiere hacer. Mire, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y entendemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres. Y Dios nos creó a nosotros con cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es nuestra consistencia física. Nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo tomamos decisiones. Y tercero, nos dio un espíritu. Y este espíritu es lo que nos da la capacidad de escuchar a Dios. Y el objetivo es que el espíritu gobierne tanto al cuerpo como al alma. Quiere decir, Dios quiere que su voz gobierne la manera en la que pensamos, en la que sentimos y en la que tomamos decisiones. ¿Para qué? Para que podamos caminar en su reino. Muchas veces usted y yo vemos escenas en la Biblia que se antojan espirituales. La que le voy a hablar el día de hoy es muy especial, a mí me gusta mucho. Es esta escena donde Jesús se para frente a Pedro y le dice, sígueme. Y la Biblia relata que Pedro simplemente soltó lo que tenía en sus manos y siguió a Jesús. Y hay veces que pensamos, wow, qué impresionante, qué padre que lo pudo dejar todo. Pero lo tenemos que entender desde el lado cultural, porque Dios espera gobernar sobre nuestra cultura. Dios espera imponer en nosotros una cultura de reino. Y acuérdese esto, una cultura no es otra cosa más que un conjunto de costumbres. Y una costumbre no es otra cosa más que los actos racionales que llevamos a cabo en nuestra manera de vivir. Son actos que entendemos, que pensamos, que decidimos. Entonces, si nosotros nos remontamos a los tiempos de la Biblia, vamos a entender que en aquel entonces los niños a los 6 años eran enviados a la escuela y durante 6 años les enseñaban, ahora sí que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Y durante estos 6 años estos niños no hacían otra cosa más que leer, aprender, interpretar, explicar y mantenerse en el estudio de esta palabra. A los 12 años eran enviados frente a los maestros de la ley, y cuando eran enviados frente a los maestros de la ley, ahora sí que expresaban todo lo que habían aprendido en los últimos 6 años, y de ahí eran filtrados en 2 grupos, los muy buenos y los demás. Los que eran muy buenos eran enviados al siguiente nivel de educación. Todos los demás eran regresados a su casa. ¿A qué? A aprender el oficio de sus padres. En el segundo periodo, que era un periodo de 4 años, que se llamaba Beit Talmud, estos niños eran enseñados en la historia del pueblo judío y durante 4 años no hacían más que estudiar, aprender, memorizar, interpretar toda la historia del pueblo judío. Y a los 16 años eran enviados delante de los sabios de la ley una vez más. Y entonces, una vez más, expresaban todo lo que sabían y se filtraban en 2 grupos. Los muy buenos y los demás. Los demás eran enviados de regreso a casa de sus padres a aprender el oficio de su familia. Y los muy buenos ahora tenían que encontrar un mentor, un maestro. Y entonces iban por todo Israel y a conocer a los rabinos, a los maestros, y entonces iban a buscar que los discipularan. Una vez que encontraban un mentor, un maestro, tenían que llamar su atención, y si llamaban su atención les daban una oportunidad de expresar todo lo que sabían, y entonces, si los aceptaban, entraban a casa de estas personas. Después de eso, iban a pasar cuando menos 14 años en discipulado, porque nadie podía ser maestro antes de los 30. Quiere decir que entraban a esa casa como sirvientes y terminaban a la par. Y cuando llegaban a la par, este rabino, este maestro, tomaba a este discípulo, lo sumergía en agua, lo sacaba, y entonces los 2 eran maestros y eran constituidos iguales. Ese era el proceso. Y lo más alto que se podía llegar en los tiempos de la Biblia a ser en Israel era rabino, era lo más alto. Ahora bien, si nosotros entendemos de Pedro que era un hombre no letrado, que era un hombre tosco, podemos asumir fácilmente que Pedro nunca había pasado del Beit Torah, de la primera etapa, y que lo mandaron de regreso a su casa a aprender el oficio de su familia. Ahora imagínese esto.
Jesús pasó por todos los procesos. Y Jesús era rabino, la Biblia lo dice, iba investido de rabino. Entonces, imagínese lo que pasa en la mente de un hombre que hacía muchos años que había dejado de lado la oportunidad de ser alguien grande, y de repente llega Jesús y se para enfrente de él y le dice: yo te voy a discipular, yo te voy a tomar un tiempo y vas a ser lo más grande que se puede ser en Israel de acuerdo a la ley de los hombres. Esto es como si viniera Elon Musk y le dijera: te voy a entrenar para millonario. ¿A poco usted no dejaría caer en de sus manos lo que tuviera y lo seguiría? Este cuate le dieron una beca que no le correspondía, pero era la oportunidad más grande de su vida. Cuando vemos esto, cobra sentido el seguir a Jesús. Cuando vemos esto, cobra sentido que Dios no solamente quiere, ahora sí que, arroparnos espiritualmente, sino que quiere transformar nuestra cultura y nuestra manera de vivir, y nos da la oportunidad de ser lo más grande que se puede ser en esta tierra, y nos da la oportunidad de ser grandes delante de Dios. Pero eso requiere de un cambio cultural, eso requiere que vayamos a un siguiente nivel, el nivel de atrevernos a entrar bajo la gracia de Dios, en donde no merecemos estar. Sin embargo, Él vino a buscarnos, así como fue a buscar a Pedro. Le invito a que lo medite y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.